Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy estamos en un miércoles súper genial. Estoy con Fer, que es pastor de jóvenes en la iglesia de Koinonia. Y bueno, Fer, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby, gracias a Dios. Un gusto poder saludarlos y un gusto poder estar aquí hoy. No, pues genial, la verdad es que me da mucho gusto, ya lo andábamos persiguiendo, créanme. Andamos por todos lados hasta que hoy se dejó. Y la verdad es que es una bendición poder estar contigo. Gracias. Y pues, ¿qué te parece si entramos en materia? No sé cómo se llama el tema de hoy. Claro que sí, Gaby. Miren, lo que realmente quiero compartirles es un consejo ante todo. Y quiero hablarles acerca de cuando lo que vivimos no tiene sentido. Para esto quiero introducirlos con un punto. Y el primer punto que les quiero hablar es: Dios tiene el control de todo lo que vives. Para esto les voy a pedir si tienen por ahí para apoyarse su Biblia o su smartphone, algún lugar donde tengan la Biblia, que me acompañen a Jeremías capítulo 29, Jeremías capítulo 29, versos 11 al 13. Es una cita bastante conocida por muchos de nosotros. Quizá tú, amigo, que lo estás viendo por primera vez o nos has seguido y a lo mejor no tienes el gusto o nos sigues como por la fe cristiana, mas sin embargo sé que esto te puede resultar muy útil para tu vida por las cosas que vivimos. Dice Jeremías capítulo 29, verso 11: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Hay muchas cosas que realmente vivimos en el día a día, tú y yo, cosas que nos pasan complicadas en muchas ocasiones, claro. Gaby, situaciones como con los compañeros, con los amigos, aún con nuestros padres y aún con la gente que en muchas ocasiones llevamos una relación así muy cercana, muy padre. Resulta que en algún momento hay fricciones, en ocasiones vivimos accidentes, cosas complicadas. Enfermedades. Exactamente, o sea, enfermedades, cuestiones laborales, que de momento son un golpe a nuestras vidas y nos quedamos así como que wow, ¿y de qué se trata esto, no? Y tratamos de encontrar una solución, una respuesta en nuestras fuerzas. Y precisamente es donde quiero enfatizar en este punto. Dios tiene el control de todo. Dios sabe el por qué permite las cosas, ¿no? Y si te diste cuenta, Gaby, en el verso 13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Es decir, mientras tú y yo y cualquiera que nos está viendo en este momento hagamos las cosas en nuestras fuerzas, todo va a seguir mal y quizás hasta va a empeorar, porque no hemos entendido realmente que no depende de nosotros, claro, sino quien tiene el control de todo, en todo, absolutamente, exactamente, es Dios, ¿no? Entonces, de ahí quiero pasar al punto número 2, Gaby, que es la manera de pensar de Dios no se compara a nuestra mentalidad. Y bueno, Fer, retomando nada más un poquito, sí, claro, dentro de lo que tú estás hablando acerca de situaciones que a veces están totalmente, dices, son absurdas, ¿no? Claro. Yo sé que hace poquito tuviste pasando por una situación difícil y me gustaría que la compartieras, porque a veces creen que los líderes o los pastores no pasan por situaciones así. No, claro, claro. Entonces, yo sé que tú pasas por una situación un poquito complicada de tu salud. Así es. Y a veces, creemos que los líderes y los pastores no se enferman, pero no es cierto. Claro. Sí, mira, de hecho, y les comparto esto, fue por cuestión realmente laboral. Aún pues uno dentro de todo tiene que buscar el sustento. No es como que vamos a sangrar a la iglesia y a la gente que tiene ni nada. Realmente nos esforzamos, pero en toda esta búsqueda de poder buscar ese sustento y obtenerlo, hubo un momento donde la salud empezó a decaer, ¿no? Y esa salud realmente se vio complicada por cuestión de que vino estrés, vino una cuestión de cansancio físicamente, vino la falta de sueño, vino las malpasadas, y lo que trajo por consecuencia, Gaby, y fue realmente que la salud decayó a tal grado que estabas en el sentido de que algunos le llaman vértigo, claro. Y no era tanto un vértigo, sino que el nervio del oído estaba precisamente lastimado y eso estaba desestabilizando. Entonces, pues son momentos en los que vas con el médico y vas con uno y vas con otro y cada uno te da su diagnóstico y resulta que no encuentran nada, ¿no? O sea, te dicen, no, es que es un virus, es que es el otro. Y resulta que te tomas medicamento y medio, te ponen dieta y media y resulta que la mayoría de ellas en muchas ocasiones no es nada de lo que tú tienes. Entonces ya te echaste no sé cuántos kilos de medicamento, ya te dañaste más de lo que ya estabas adentro. Sí, es cierto. Y pues realmente no encuentran nada, ¿no? Entonces llega el punto en el que tienes que entender que ciertamente Dios creó la ciencia y la medicina, pero esto es solamente una ayuda que Él va a usar en su momento, un medio que va a usar, pero siempre y cuando lo que Él busca es ante todo que tú y yo lo busquemos.
Si no lo buscamos, Gaby, si no lo buscas, amigo que estás ahí, joven, señorita, simple y sencillamente las cosas que estás viviendo, sean problemas con tus padres, sean problemas en el colegio, en lo laboral, sean problemas aún con tu novio o novia, con tu amigo o amiga, no va a mejorar nada. No va a mejorar nada si simple y sencillamente no entiendes, primeramente, de buscar con todo tu corazón a Dios. Y eso nos va a causar a entender el porqué de cada cosa. Así Porque es. muchas veces cuestionamos a decir, Señor, pero pues si te estoy buscando, y a veces no sabemos cómo Dios quiere tratar con nosotros. Claro, Gaby, claro, y es otra vez, ¿no? Y es el siguiente punto, que es donde, si me permites precisamente pasar, en Isaías capítulo 55, versos 8 al 11, Gaby, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, les aclaro la versión, porque hay varias versiones de la Biblia, y siempre es bueno, esto sí se los quiero aconsejar, siempre es bueno que comparen una versión con la otra. ¿Por qué? Porque en ocasiones, si no nos clavamos desde raíz a investigar el origen en la lengua que fue escrito y lo que se traduce en las palabras como tal que hoy tenemos, su significado, no entendemos lo que Dios nos quiere hablar. Así es. Entonces, la versión anterior que les leí también fue una versión internacional, está igual, Isaías capítulo 55, versos 8 al 11. Isaías 55, versos 8 al 11, fíjate lo que dice. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Y por último el verso 11, Gaby, dice así: así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos, dice Dios. Amén. Entonces, Gaby, simple y sencillamente, vuelvo al mismo punto, ¿no? Cuando nos estamos ahí quebrando la cabeza del por qué y busca solución y culpamos a todo mundo. Y la verdad es que es como yo a algunos les digo, bueno, ¿qué ganas con enojarte? ¿Qué ganas con pegarle a la puerta? ¿Qué ganas con patear al perro? O sea, no ganas absolutamente nada. O sea, te lastimas, te dañas, a lo mejor hasta una lesión. Al rato te da enfermedad gastrointestinal, porque el coraje fue tan fuerte que simple y sencillamente en lugar de encontrar un bien, Gaby, te hace más daño. Entonces, cuando tú y yo no logramos entender este punto del por qué la situación, la mejor respuesta y la mejor solución, Gaby, la vamos a encontrar buscando a Dios. Entonces, simple y sencillamente, amigo, joven, señorita que estás ahí escuchándonos hoy y viéndonos, hoy por una razón yo estoy aquí, Gaby, y como bien dice, me andaban correteando, por alguna razón me escabullía o no podíamos, pero hoy realmente hay algo que Dios te quiere hablar, y yo sé que a lo mejor tú y yo hemos escuchado en muchas ocasiones esto, mas sin embargo es tiempo realmente de poner un alto y ver si lo que hoy estoy viviendo, Gaby, si lo que hoy estás viviendo, realmente lo entendemos del todo, o sigue habiendo cosas que no entendemos, ¿no? Claro. Porque podemos levantarnos en el día a día e ir por la calle, ir por la vida como que nada pasa, pero siempre hay cosas que vivimos y hay situaciones que no vamos a lograr entender, Gaby. Más sin embargo, cuando buscamos a Dios es cuando vamos a obtener la respuesta. Claro, claro, y aparte, o sea, llegar a una conclusión, ¿no? Porque desgraciadamente a veces nos hacemos como muchos mitos inclusive en la cabeza, paradigmas que traemos del pasado. Claro. Y de repente cuando surgen este tipo de situaciones, nos confrontan. Sí. Y llega un choque de emociones y dices, es que no sé si Dios me habla, Dios no me habla, no sé qué está pasando, ¿no? Sí, pues mira, o sea, ejemplos de hecho en esto, en ocasiones nos sentimos como los únicos en el mundo, ¿no? Sí. Sentimos como que, ay, pobrecito los de mí. Los incomprendidos. Sí, exactamente, los incomprendidos, como que soy el único en toda la galaxia estelar que está pasando por esto. Y de hecho Pablo dejó algo escrito, los mismos padecimientos que sufres tú ahora, los sufren muchos hermanos alrededor del mundo. No, y es como a los chavos de la Congre les he dicho en algún momento, o sea, mira, yo entiendo que estás pasando situaciones críticas, pero también quiero que entiendas que lo mismo que tú estás viviendo, alguien más, quizá en tu misma colonia, aquí mismo en la ciudad, en nuestra nación, claro, alrededor del mundo, o sea, se junta una multitud que está en ese mismo punto. Ahora, ¿qué es lo único que tú y yo tenemos que hacer en ese momento? Pues una, poner nuestra situación en manos de Dios. Y segunda, lo que yo estoy sintiendo, Dios me deja claro a través de un profeta, a través de un apóstol, en claro, que lo mismo que yo estoy sintiendo, alguien más lo está sintiendo alrededor. Lo mismo que tú en este momento estés pasando, hay otros tantos que están contigo llorando en la línea, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Precisamente agarrar, acercarnos a Dios, buscar la respuesta de Él, pero ante todo, realmente buscar la calma y la paz para nuestras vidas.
y que al mismo tiempo esa paz alcance a aquellos otros que quizá no conocemos y que quizá nunca vamos a conocer, pero que están en la misma situación. Por supuesto, la verdad es que sí, o sea, todos cuando estamos en cierta situación se nos hace hasta eterno, sí. O sea, a veces a lo mejor es un día, pero ese día se nos hace como 1000 años, ¿no? Sí. Y decimos, ¿cuándo va a pasar? No entiendo a Dios, qué habrá pasado, y todo nos lleva obviamente a un encuentro con Él, claro, y a un propósito. Claro, así es, Gaby. Mira, y de hecho, para pasar al siguiente punto, antes quiero darles algunos ejemplos de la Biblia. Tú has oído de Moisés. Moisés se conoce porque fue un hombre que guió a todo un pueblo, claro, pero un pueblo en una situación bien crítica, Gaby. O sea, el pueblo era, como muchos de nosotros en ocasiones, bien rebelditos. Chismosos, y como dirían nuestros papás, éramos rebuznones o remulas, ¿no? Entonces, término mexicano. Y término mexicano, coloquial, para que me entiendas más claro. Y entonces, aparte de él, no entendía toda la vida, tuvo sus razones y sus pretextos, pero Dios tenía un propósito. No entendió todo el proceso, hasta que llegó el punto final en el que Dios le dijo, yo quiero que tú liberes a mi pueblo, ¿no? Y después de ahí todavía hubo un trajinar bastante complicado. A algunos se nos hace injusto que vio la tierra prometida y no la heredó, pero Dios tiene un propósito, ¿no? Ahora, en este punto te quiero decir algo, Gaby, y amigo que nos escuchas. Va a haber muchas cosas que tú y yo tenemos por encomienda que Dios nos ha pedido que hagamos. Que lo que hoy vivimos parece contrario a realmente lo que nos va a llevar o que creemos que nos va a llevar a lograr ese propósito de Dios. Situaciones que a lo mejor dices, es que no es posible, así no es como yo lo tenía planeado, y precisamente no son tus planes ni mis planes, son los planes que Dios tiene y que tenemos que cumplir tú y yo. En este momento a lo mejor mis planes no cuadran para nada con lo de Dios. Y es lo que acabamos de leer, tus pensamientos y mis pensamientos no son nada con lo que Dios quiere. Entonces, a Moisés no le resultó fácil su manera de pensar y sus ideales que tenía. Daniel tampoco se vio en situación agradable cuando estuvo en el horno de fuego. Podemos hablar también de David, que aunque era un rey y que la Biblia habla que era un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo muchos errores, se metió en muchas situaciones que él mismo se buscó por su manera de pensar y buscar, y fue contraria. Y por último te quiero hablar de José y de Job. José, el hijo deseado de un anciano, que cuando llegó no fue tan bien recibido por el resto de sus hermanos. Cuando tú y yo llegamos en ocasiones a algún lugar en el que Dios nos quiere establecer, en una iglesia o ministerio, siempre va a haber el hermanito, desafortunadamente, Gaby, que como que me cae mal, la odio, acabo de verla y la odio, ¿no? Y sin embargo Dios te dice, yo te quiero ahí, pero es que Dios me están viendo feo, me están criticando, me están murmurando, y Dios dice, yo ahí te quiero. Tú sabes todo el trajinar que pasó José, Gaby. Tú, amigo que lo estás viendo en este momento, yo creo que lo sabes. Tú sabes que para empezar lo aventaron en un pozo, en un hoyo, y lo tuvieron ahí para luego venderlo como esclavo. Encima de todo, fue a llegar en una ciudad como sirviente. De ahí fue escalando puestos, pero no pasó todo ahí, sino que cuando doña Potifara le echó el ojo, dijo, oye, este joven me encanta, este chavito me gusta. José fue astuto y se echó a correr, pero como quiera la solución en esto fue, vas al bote, o sea, vas a la cárcel porque mi esposa dice que te quisiste acostar con ella. Entonces no terminó ahí, todavía ahí José, estando en la situación más crítica que fue la cárcel, tú y yo leemos en la Biblia que Dios lo usó. Claro. Empezó a ministrar gente en situaciones críticas. Entonces no importa la situación que estés ahorita, Dios te quiere seguir usando y te va a seguir usando, y todo es un proceso para llegar al punto que Dios quiere. Claro, y a veces parece que no termina. Claro. Pero créeme que va a terminar, y cuando dice la palabra que cuando termine de perfeccionarnos esa obra, entonces vas a encontrar en ti una joya preciosa. Así es. Una piedra hermosa que tenga aún valor, que pueda ser aumentado todavía. Así es. Sí, realmente, y se nos compara mucho, realmente muchos de nosotros somos un pedazo de piedra, un pedazo de carbón que realmente en bruto, algunos rebrutos que somos, la verdad, o sea, somos muy brutos para el proceso, porque nos cuesta mucho trabajo dejarnos moldear en las manos de Dios, Gaby, ¿no? Y yo me pongo como, por ejemplo, o sea, yo he tenido siempre un carácter bastante fuerte, muchos me han dicho, te va a costar, y vaya que me ha costado. He querido ser más dócil, aunque se complica en muchas ocasiones, porque la carne siempre quiere salir a flote. Así es. Pero realmente cuando nos ponemos en manos de Dios, Gaby, y lo entendemos, todo el proceso y todas las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Entonces les digo, José fue uno, Job fue otro, que teniendo todo, lo perdió todo. Su misma gente le dijo, maldice a tu Dios y muérete, Job, ¿no?
Y Job permaneció, exactamente, y siempre, nunca faltan estos consejos de que, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué te juntas con esa gente? Mira, vente acá, son mejores los amigos del mundo que los de la iglesia. Consejo y basura y media que la verdad Satanás viene y nos arroja. Y nosotros permitimos que entre, eso es lo peor del caso. Exactamente, desafortunadamente así es. Entonces, sin embargo, tú y yo sabemos que Job se mantuvo hasta el final. Y Job no se quedó callado, Job empezó a cuestionar a Dios. Pero si tú lees a partir del capítulo 38 de Job, te vas a dar cuenta que primero dejó Dios que Job se descosiera, le preguntara todo, lo cuestionara todo y le echara en cara todo. Pero a partir del capítulo 38, Gaby, Dios le empieza a cuestionar a Job. Y su pregunta de Dios es, si sabes tú, si estabas tú allí, si tú lo viste, házmelo saber. Entonces, aquí quiero pasar al siguiente punto, y es de que simple y sencillamente Él te va a llevar al final del camino, sano y salvo, Gaby. Cuando cuestionamos las situaciones que vivimos, cuando no entendemos todo lo que desarrollamos, está bien que le preguntemos a Dios, ¿por qué? O sea, explícame. Dios sabe cómo te lo va a hacer entender, porque Dios es grande en amor. Y no nos equivocamos cuando decimos que es un padre bien padre, ¿no? Y Dios siempre tiene los brazos abiertos para abrazarte, para escucharte, está siempre atento a su oído. Dios quiere que vengas y te recuestes en su pecho y que escuches el palpitar de su corazón para transmitirte esa paz en las situaciones complicadas, ¿no? Y aquí regreso a Jeremías capítulo 29 y quiero enfatizar al final del verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aunque las situaciones parezcan contrarias, todo nos ayuda para bien cuando amamos a Dios. Amén. Aunque las situaciones parezcan demasiado desgastantes y que no vamos a sobrevivir ante ellas, Gaby, Dios lo único que busca es darnos el fin que esperamos, el fin que anhelamos. ¿Y cuál es ese fin? Un fin de paz, un fin de tranquilidad, un fin de vida eterna, un fin en el que no va a haber más dolor ni más sufrimiento. Claro. Y como yo se los he dicho, vale la pena que ahorita analices si lo que has estado pasando es más o es mayor que lo que realmente nos espera por promesas en una eternidad. No, pues genial. Dios es bueno, Dios es bueno. Si algo podemos entender en el poquito camino que nosotros llevamos, es saber que por sobre todas las cosas, el hacer la voluntad de Dios es lo que nos lleva a una victoria segura. Claro, claro, así es. Y pues de verdad, Fer, muchas gracias. Es una bendición poder estar contigo y yo sé que esta palabra va a llegar puntual a los corazones de aquellas personas que en este momento tal vez están esperando una palabra de Dios, claro, algo que venga y refresque sus corazones. Y yo te pido a ti que nos estás viendo que compartas este video si es de bendición para ti y sobre todo que Dios te hable a tu corazón y que estés abierto, porque muchas veces Dios nos está hable y no obedecemos. Así es, desafortunadamente somos bastante testarudos. ¿Algo más que quieras agregar? Pues me gustaría solamente declarar una bendición sobre ustedes, que Dios de hecho se la dejó a Moisés y se la puso por regla sobre su pueblo, y hoy tú que nos estás viendo yo la quiero realmente aventar sobre tu vida, quiero que la abraces y la creas. Y se encuentra en Números capítulo 6, versos 24 al 26, y le vamos a dar lectura. Dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y yo a esto que acabo de declararte digo amén. Esa es una oración creo que mucho más efectiva, el declarar bendición sobre tu vida y viniendo de parte del cielo, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Fer. No, pues gracias a Él es Fernando de Santiago, pueden seguirlo en su Facebook. Sí, igual. Lo pueden encontrar ahí en Koinonia, ¿verdad? En el Facebook de Koinonia. Centro Cristiano Koinonia, así es, Querétaro. Centro Koinonia, Querétaro. Gracias. Muy bien. Pues Dios les bendiga mucho a todos, a todo el equipo de Generación Sin Barreras, él es parte de, y era muy importante también poder que él compartiera una palabra. Yo sé que ha sido de bendición para ti, así que te enviamos un abrazote y busca a Dios sobre todas las cosas. Amén. Bendiciones. Bye.